Un saludo afectuoso a todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo el reunirnos para escudriñar su palabra. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha guardado. Y por eso le agradecemos, porque nos ama tanto que dio a su Hijo para salvarnos y nos ha dado su palabra para que entendamos quién Él es, para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra y así agradarle en todo lo que hacemos. Cada uno de nosotros y aquellos que se dicen ser hijos de Dios, deben poseer un amor, una obediencia excepcional, ferviente a esa ley que Él nos dejó, ya que por ella, por la palabra de nuestro Dios, Él nos revela sus atributos y su voluntad. Él nos enseña a través de su palabra el propósito por el cual nos salvó, y a través de su palabra promete gozo, paz, protección, bendición y provisión a aquellos quienes le aman y obedecen su ley. Dios nos dio su Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento, para ayudarnos en nuestras debilidades y moldearnos a imagen de Cristo Jesús. Esto no puede suceder en la vida del creyente fuera de la palabra de Dios. Todo tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual es su palabra. Todo tiene que ser congruente con su palabra, porque ella es la que nos guía, es la guía de fe, la regla de fe y de vivir para los hijos de Dios. Así que abramos la palabra al Salmo 119, el salmo que hemos estado escudriñando a través de estos 2 meses del año, y el próximo mensaje será el fin de este precioso Salmo 119. Vamos a leer del del versículo 161 al 168. Salmo 119, 161 al 168. Y la palabra de Dios nos dice así: gente poderosa me acosa sin razón, pero mi corazón tiembla únicamente ante tu palabra. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas. Te alabaré 7 veces al día porque todas tus ordenanzas son justas. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Anhelo que me rescates, Señor, por eso he obedecido tus mandatos. Obedecí tus leyes porque las amo mucho. Así es, obedezco tus leyes y tus mandamientos porque tú sabes todo lo que hago. Gloria a nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual es maravillosa en este día para nuestra vida. Yo te pido que nos ilumines a través de ella. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para que a través de ella podamos comprender, Señor, lo que tú quieres de nosotros a través de ella, Señor. Yo te ruego que, Señor, seas con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde llega esta palabra, Señor, que tu Espíritu tome el control de la mente y del corazón, Señor, que podamos por ella, Señor, darte una mejor alabanza, traerte un mejor servicio en todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Qué maravillosa la palabra de Dios. Es un salmo precioso que David escribió, y me encanta que nos habla algo maravilloso. Dice: gente poderosa me acosa sin razón. Cuando nosotros meditamos en nuestra vida y vemos que en esta vida que estamos viviendo pareciera que el sistema de este mundo nos acosa y nos persigue incesantemente por el hecho de tener el Espíritu de Cristo, somos vistos con recelo, ya que el sistema de este mundo está regido por el enemigo de Cristo y por consiguiente el enemigo de nuestras almas. Aún en estos últimos tiempos hemos visto leyes que se proclaman, que se crean para impulsar las obras de la carne. Las personas que llevan a cabo, que propagan estas leyes,
son impulsadas por el enemigo para derrotar al pueblo de Dios, pero Dios siempre vindica a los suyos, a sus hijos. Cuando nosotros miramos hacia el mundo y vemos la injusticia y la inmoralidad siendo impulsadas y aún celebradas, muchas veces decimos: Señor, ayúdanos, líbranos, enséñanos a navegar en cómo se está rigiendo el mundo en estos últimos tiempos. Pero cuando nosotros miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es el cumplimiento de la palabra de Dios, y nosotros necesitamos mantener nuestro enfoque en Dios y su palabra. Es allí donde nosotros debemos de mantener nuestra mirada, nuestra fe, sabiendo que este mundo no puede hacer ningún daño a los hijos de Dios si nosotros tenemos amor por nuestro Dios y por su palabra, tenemos reverencia hacia Él y su santa ley. En Mateo 10:28, si vas conmigo allí, vamos a Mateo 10:28, vamos a ver algo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo declaró en Mateo 10:28. Ve conmigo allí, y la palabra del Señor nos dice así: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Lo que nos está diciendo Cristo Jesús es que nada nos puede separar de su amor, nada nos puede hacer daño, nada nos puede hacer perder eternamente, sino que el que puede condenar al ser humano es Dios, quien lo hizo y quien nos dejó su santa ley para que la acatemos. Y si estamos honrando a Dios, si estamos teniendo temor reverente y amor por su palabra, entonces Dios nos librará en el día malo. Entonces Él será con nosotros todos los días de nuestra vida, como lo prometió, hasta el fin del mundo. No tenemos temor, no debemos temer al sistema de este mundo, sino que debemos entender que servimos a un Dios poderoso y a Él es el único que le tememos, no en forma de miedo, de temor, de pánico, sino un temor reverente, por amor, por agradecimiento, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso, cuando nosotros veamos que aún en nuestro empleo o en donde quiera que estemos, quizá el enemigo esté usando a alguien para tratar de acosarnos, pero debemos únicamente tener reverencia y temor a Dios y su palabra, y aferrarnos fuertemente de ella en la fe de Dios, para poder salir adelante triunfantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el verso 162 dice el salmista: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Qué hermoso ese concepto, qué hermosa la verdad que el salmista está diciendo. Es un privilegio para nosotros, y el tener ese privilegio de poder abrir la palabra y escudriñarla debe producir en ti y en mí un gran gozo, porque estamos conociendo la mente de Dios. ¡Wow! Dice el salmista: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Cada día que tú y yo abrimos la palabra de nuestro Dios y la escudriñamos, allí estamos excavando un gran tesoro. Estamos extrayendo de la palabra de Dios un tesoro maravilloso que nada ni nadie puede igualarlo, porque estamos conociendo lo que es la voluntad de Dios, y no puede haber nada más valioso y especial en todo el universo para ti y para mí que la palabra de nuestro Dios, ya que ella renueva nuestra mente y nos santifica para poder agradar a Dios a través de nuestra manera de vivir y de conducirnos en este mundo, y para prepararnos para estar con Él eternamente. Por eso es que la palabra debe ser ese gran tesoro que descubrimos día a día. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos y decir: ¿cómo veo yo la palabra de Dios?
¿Es un gozo para mí abrirla o es una carga? ¿Es algo que es una rutina? ¿Algo que tengo que hacer? Si no, no. Cuando nosotros vamos a la palabra debe ser con gozo, con alegría, sabiendo que Dios que nos ama tanto a través de ella nos está hablando, a través de ella quiere renovar nuestra mente, a través de ella Él quiere estarnos moldeando y preparando para que estemos con Él por la eternidad. Gloria a Dios. Y entre más escudriñamos y meditamos en la ley de Dios, más la amamos y deseamos obedecerla. Y comenzamos a detestar la mentira en nosotros mismos. Y esto es lo que dice el verso 163. Odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas. Entre más escudriñamos la palabra, más vemos nuestra condición y más debe haber un odio por el pecado, más debemos detestar la mentira que está en nosotros mismos. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando enseña acerca de la armadura de Dios para el creyente en el capítulo 6 de Efesios. Cuando nosotros vamos a Efesios 6, al pasaje donde Pablo habla de la armadura de Dios, él nos habla del cinturón de la verdad. Porque sin la verdad, nada de lo que tú y yo hagamos tiene validez ante Dios. Podremos decir que somos grandes evangelistas, grandes pastores, grandes cristianos, oramos mucho, ayunamos mucho. Podemos decir lo que queramos, pero si la verdad no existe en nuestras vidas, nada de esto tiene validez ante Dios. Y aún déjame decirte que nuestro testimonio delante de los hombres será para vergüenza del nombre de Cristo. Y esto es lo que el salmista decía en este verso 163. Permíteme un segundito, andamos un poquito tocados de la nariz por las alergias, pero le damos gracias a Dios que estamos aquí. Gloria a Dios. Odio y detesto toda falsedad. No tenemos que únicamente detestar la falsedad en contra nuestra, que nos mientan. Eso es del ser humano, es normal. Pero la falsedad que realmente debemos de odiar nosotros, de aborrecer, es la que está dentro de nosotros. Desechar toda la mentira y hablar con la verdad. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Ponernos el cinturón de la verdad. Es a través de la verdad que toda la armadura de Dios se mantiene cohesiva en nuestra vida. Y en el 164 del Salmo 119 dice: te alabaré 7 veces al día, porque todas tus ordenanzas son justas. Qué hermoso que cuando estamos meditando en Dios, cuando estamos centrados en Él y su palabra, y le estamos obedeciendo, esto da resultados maravillosos a nuestra vida. Hay un gozo que nada lo puede apagar en nosotros. Y cuando nosotros tenemos la palabra arraigada y estamos en ella, viviendo por ella, esto trae alabanza magnífica, genuina, gloriosa de nosotros hacia nuestro Dios. Y esto es lo que el salmista decía en este salmo, en este verso 164: te alabaré 7 veces al día. No es que las estuviera contando, sino que está hablando que lo va a hacer, que se va a recordar a cada momento que él pudiera para alabar a Dios. Vemos en este mismo salmo que en medio de la noche, dice el salmista, medito en tu palabra. En medio de la noche despierto y te alabo por tu palabra. Y esto es lo que está diciendo aquí también. Está corroborando que él tiene una alabanza siempre para Dios en agradecimiento por ese maravilloso tesoro que él nos dejó. Y esto tiene que estar en nosotros, ya que a través de la palabra de nuestro Dios, nuestro espíritu, nuestra alma puede ver la perfecta justicia de Dios reflejada
en esta escritura maravillosa que Él dejó para ti y para mí. Y en el verso 165 está el meollo de este mensaje, el centro, la médula, el tuétano, de este mensaje. Y en el 165 del 119 dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Y esto es parte del tema de este día. El amor y la obediencia a la palabra de Dios producen gozo y paz inquebrantables. Te lo voy a repetir. El amor y la obediencia a la palabra de Dios producen gozo y paz inquebrantables. Y aquí está: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. ¿Quieres paz? ¿Quieres gozo? Ama la palabra. Obedece las enseñanzas de nuestro Dios. El amor por la palabra produce un temor reverente delante de Dios. Le queremos honrar, le queremos bendecir, no queremos ofenderle. Hay un anhelo en nuestro espíritu, en el hombre o la mujer, de obedecer totalmente y sin condiciones lo que Dios nos ordena a través de su maravillosa palabra. Cuando tú y yo nos apegamos a la ley de Dios y la obedecemos, sometiéndonos a la obra del Espíritu Santo, no vamos a tropezar. Por eso el salmista lo dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Esto es la consecuencia de amar la palabra, de dejar que la palabra trabaje en nuestro interior. Nos trae mucha paz y nos libra del tropiezo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Te gozas cuando nos apegamos a esa ley en toda circunstancia de la vida que podamos experimentar. Viene la paz de Dios que excede al entendimiento o al razonamiento humano para mantenernos en bienestar espiritual, para mantenernos firmes, constantes, amando y sirviendo a Dios. Ve conmigo a Isaías 26:3. Es un pasaje muy maravilloso que aprendí hace mucho tiempo. Me encanta porque esto lo puedes tú experimentar cuando vienen los tiempos difíciles a tu vida. Y escucha lo que dice la palabra del Señor: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¡Qué promesa tan maravillosa tenemos de parte de Dios! Si amamos su palabra, si confiamos, creemos, le amamos, le servimos, le adoramos. Dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Es maravilloso meditar en Dios y en su palabra, estar siempre pensando lo que Él nos dejó, y esto nos guarda en perfecta paz. ¿Quieres tú tener esa paz perfecta, ese gozo inagotable, ese gozo que nada lo puede apagar? Medita en Dios, medita en su palabra, medita para que hagas lo que está en su palabra y entonces puedas tener una vida maravillosa en Él, nuestro Señor, en el poder del Espíritu Santo que Él nos dio. Y en el verso 166 dice el salmista: anhelo que me rescates, Señor. Por eso he obedecido tus mandatos. Cada uno de nosotros, los creyentes, los hijos e hijas de Dios, debemos saber que Dios es que el que comenzó en nosotros la buena obra, y Él la va a concluir, la va a perfeccionar cuando Cristo venga por sus redimidos. Esto lo vemos en Filipenses 1:6. Pablo dice: estoy plenamente convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Esto trae gozo a mi vida, porque de Él es toda la gloria. Él comienza y Él va a terminar.
esa obra que comenzó en nosotros, pero también debemos entender que es responsabilidad nuestra ante Dios el obedecer su ley para ser santificados. Esa es nuestra responsabilidad. Sí, Dios la comenzó y la va a terminar, pero tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios de santificarnos a través de la palabra de Dios, de hacer las obras, como lo dice en Efesios capítulo 2, las obras que Él preparó de antemano para ti y para mí al escogernos para ser salvos en la sangre de Cristo Jesús. Por eso tenemos esa responsabilidad de buscar la santidad. Tenemos la palabra, tenemos que someternos a la palabra y obedecerla para mostrar que realmente somos hijos de Dios, mostrar nuestra fe con nuestros hechos. Es lo que dice Santiago en el capítulo 2. Vamos a Santiago 2, es muy importante que lo entendamos, porque sí, Dios va a terminar la obra, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte, ayudados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos al capítulo 2, verso 17 de Santiago, y dice así: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. No basta con leer la palabra y creerla. Dice, a menos que produzca buenas acciones. Ahí está. Está muerta y es inútil. En otras palabras, si no hay ninguna acción, si mis hechos no demuestran mi fe está muerta, es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, dice Santiago, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré, dice Santiago, mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. ¿Qué quiere decir Santiago? Que si decimos amar a Dios y ser sus hijos y estamos obedeciendo su palabra, se tiene que ver en nuestras acciones, se tiene que ver en nuestro testimonio, no solamente en la iglesia, sino allá afuera donde debe nuestro testimonio dar impacto a las vidas. Por eso es necesario que tomemos en cuenta las palabras del salmista en este verso maravilloso que estamos escudriñando en este momento, este verso el cual nos dice algo hermoso: anhelo que me rescates, Señor, por eso he obedecido tus mandatos. Vemos aquí que el anhelo del salmista, como el anhelo de cada uno de nosotros, debe ser nuestra total redención, nuestra total glorificación. Por eso, como dice Santiago, nuestra fe, nuestro vivir debe concordar con la fe que tenemos en la palabra. Si estamos siendo obedientes, nuestra vida va a dar testimonio de que realmente estamos haciendo como Dios quiere que hagamos. Él comenzó esa obra, pero tiene que haber en nosotros un anhelo profundo, como dice el salmista: anhelo que me rescates, Señor, por eso he obedecido tus mandamientos. Cristo mismo dijo que la palabra nos santifica.
Y el que nos ayuda a santificarnos y perseverar es el Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Esa es la forma en la que nosotros glorificamos a Cristo y nos preparamos para la eternidad. Por eso hay que obedecer la palabra. Por eso hay que santificarnos a través de la palabra. Y esto nos lleva a un pasaje también maravilloso en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a ir a los versos 7 y el verso 14. Apocalipsis 22, 7 dice, Cristo hablando a la iglesia: miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Ahí está. Tenemos que ser obedientes y la obediencia produce acción. Y en el verso 14 dice: benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. La obediencia trae santificación. La santificación producirá en nosotros perseverancia, y la perseverancia nos va a llevar hasta ese día glorioso en el cual veamos el rostro de nuestro precioso Salvador Cristo Jesús, en ese día en el cual nos diga Él: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quieres oír esas palabras de parte de Dios? Pues hay que obedecer la palabra. Todos los creyentes debemos anhelar nuestra glorificación. Y esto debe ser motivo también para nosotros obedecer y atesorar la ley de Dios. El mismo salmista lo dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo dice en este Salmo 119. Y en el Salmo también 19, verso 14 dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. La única forma de que nuestras palabras sean de bendición para nuestro Dios, nuestros hechos sean de bendición para Dios, es a través del sometimiento a su palabra. Los hijos e hijas de Dios debemos expresar los mismos sentimientos, este mismo gozo que el salmista expresó en el verso 167, y dice así: obedecí tus leyes porque las amo mucho. Obedezco tus mandamientos, Señor, porque amo esos mandamientos que tú me dejaste. Debemos amar esa palabra de Dios sobre todas las cosas, porque proviene del mismo Dios, es inspirada por Dios, es la mente de Dios y es perfecta, es infalible, y en ella encontramos la vida eterna. Por eso hay que tener ese amor por la palabra, obedecerla porque la amamos, no porque es una carga. Cristo mismo dijo: mis mandamientos no son gravosos, mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo dijo Él. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y nuestra obediencia nos debe llevar a amar más la palabra, y nuestro amor debe llevarnos a obedecer más la palabra. Es un círculo que tiene que haber en nuestras vidas. Y en el verso 168 dice: así es, lo voy a repetir: obedezco tus leyes y tus mandamientos, porque tú sabes todo lo que hago. La palabra nos enseña que los ojos de Dios están sobre sus hijos y sus hijas y los guarda. Él conoce quiénes somos tú y yo y lo que hacemos diariamente. Y esta verdad debe motivarnos, empujarnos a hacer todo lo que podamos nosotros para no pecar contra nuestro Dios y así cumplir ese propósito por el cual Él nos salvó. Ese propósito, el cual es darle gloria a Él todos los días de nuestra vida. También obedecer la ley de Dios, sabiendo que Él recompensa a quienes se someten a su ley por amor a Él, en obediencia total.
en obediencia a su palabra maravillosa, la cual nos dejó para nuestro bienestar, para nuestro bien, para nuestra glorificación. Por eso necesitamos tener este concepto siempre, entender que la palabra de Dios es para tu bien y para mi bien. La pregunta en este día es: ¿anhelas tú tener una vida llena de gozo y de paz que nada ni nadie lo pueda pagar? ¿Ese es el anhelo de tu vida? Y tú tienes la respuesta en este día si quieres esa clase de vida o no. Y también tienes la clave para poder tener esta clase de vida que es exclusiva para los hijos de Dios. Nadie que no sea hijo de Dios o hija de Dios puede experimentar esta clase de vida llena de paz y de gozo. La clave para que tú y yo, como hijos de Dios, podamos gozar siempre de la paz y del gozo en nuestra vida es amor y obediencia a la palabra de Dios. Examinémonos en este día y meditemos. ¿Realmente amo a la palabra? Porque si no amo a la palabra, entonces tengo que cuestionar mi amor a Dios. La palabra de Dios es lo que Él me dejó para conocerlo y tengo que amarla, atesorarla, anhelar cada día, escudriñarla para conocer la mente de Dios y saber cómo debo obrar en mi vida para agradarle. Por eso esa es la clave, el amor y la obediencia a su palabra es lo que nos va a dar una vida bendecida, próspera, y tendremos éxito en todo lo que hacemos, como se lo dijo Dios a Josué en el capítulo 1 de Josué. Por eso en este día, iglesia, hermano, hermana, tú que estás escuchando, ¿amas la palabra? ¿Te deleitas en la palabra? ¿Es un tesoro para ti? Quiera Dios que así sea, y si no, estamos a tiempo para enmendar nuestra vida y decir: Señor, ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a que tu Espíritu Santo me revele a través de ella lo que tú quieres de mí. Y entonces tendrás ese maravilloso gozo en el Espíritu Santo. Y si tú no conoces a Dios como tu Padre, como tu Señor y Salvador, no puedes experimentar esta paz y este gozo, pero en este día hay buenas noticias para ti. Dios quiere darte esa paz y ese gozo que nada ni nadie lo puede quitar, pero necesitas entregarle tu corazón a Cristo Jesús, entendiendo y sabiendo que eres pecador, pecadora, y que no puedes en tus propios medios llegar a la presencia de Dios cuando partas de esta tierra. Es únicamente aceptando ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para acercarnos y reconciliarnos con Dios. Decirle: Señor, soy pecador, perdona mis pecados. Sé mi Señor y Salvador, pon tu Espíritu en mí para ayudarme todos los días de mi vida a agradarte. Haz esto, pídele perdón a Dios, dale tu corazón, reconoce tus pecados y Él va a darte esta vida maravillosa que los hijos de Dios gozamos. Te invito a que lo hagas en este día, y si lo has hecho, busca una iglesia donde se predique el mensaje poderoso de Cristo Jesús, el evangelio de salvación, para que crezcas en la fe, para que madures en el Señor y puedas gozar de su compañía diariamente. Hermanos, oremos en este día. Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa que nos has traído, este tesoro incalculable para cada uno de nosotros. Te rogamos a que nos ayudes a ser sometidos a lo que nos has dejado a través de ella, para que gocemos de una vida plena, una vida abundante, para que gocemos, Señor, de tu compañía, de tu protección, de tu provisión, de todas las promesas que tú has dejado para nosotros en ella, Señor. Que seamos hijos e hijas, que te agrademos en todo lo que hacemos y que nuestro testimonio pueda impactar a otros que aún no te conocen, pero que tú quieres alcanzar para el reino de los cielos. Ayúdanos a siempre tener en mente, Señor, que necesitamos dar, Señor, a toda criatura el evangelio de Cristo Jesús, que no solamente lo hagamos con nuestras palabras, sino que nuestros hechos den testimonio de ese cambio glorioso que has operado y estás operando en nosotros. Yo te ruego, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y ayúdanos a cada uno a través de tu Espíritu Santo a someter nuestra carne, Señor, a la obra de tu Espíritu Santo para santificarnos con tu palabra, Padre eterno. Yo te ruego, Señor, ayúdanos si hemos estado, Señor, siendo decidiosos, si hemos estado, Señor,
siendo aquellos que no diariamente abrimos tu palabra, que tengamos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón presente siempre que necesitamos diariamente alimentar nuestro espíritu para poder, Señor, ser santificados como tú quieres que seamos, Señor. Que no solamente digamos que tenemos fe en ti, pero que la demostremos a través de nuestra obediencia a tu palabra, a través de nuestras acciones diarias, para que el mundo te glorifique a ti, Señor, y muchos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Yo te ruego tu bendición y tu protección sobre cada uno de tus hijos. Pon en todos paz, ten de todos misericordia. Acompáñales diariamente en todo lo que hacen, y que tu Espíritu Santo traiga a memoria siempre tu palabra, para que te honremos y te agrademos en todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien esperamos y estamos anhelando ese día maravilloso. Amén y amén. Ha sido una bendición, ha sido un gozo el poder compartir la palabra contigo. Espero que el Señor te guarde y te bendiga. Y ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Recuerden que la familia pastoral Méndez siempre está orando por ustedes. Les amamos, y que el Señor les guarde esta semana y les use para su gloria. Hasta la próxima.